Modelo de intervención fisioterapéutica. Para poder hablar de este tema, es importante recordar qué es la fisioterapia. La fisioterapia es una profesión del área de la salud que tiene como propósito principal la promoción óptima de la salud y la funcionalidad, incluyendo la generación y aplicación de principios científicos en lo que son los procesos del modelo de intervención en fisioterapia, que está dividido en una examinación, evaluación, diagnóstico, pronóstico funcional e intervención fisioterapéutica. Esto con la finalidad de prevenir, desarrollar, mantener y restaurar el máximo movimiento y capacidad funcional durante todo el ciclo de vida. El primer punto es la examinación y evaluación. La examinación es un proceso de pruebas exhaustivas y específicas realizado por el fisioterapeuta que conduce a una clasificación diagnóstica o, en su caso, a una referencia a otro profesional de la salud. Esta examinación va a ir marcada por 3 puntos principales, que es la historia del paciente, las revisiones de los sistemas y las pruebas y medidas. Cuando hablamos de la historia del paciente, estamos hablando de que existe una historia social, una historia psicológica y una historia vocacional. Cada uno de estos tipos de historia nos sirven para obtener distintos tipos de información. Estas informaciones nos van a servir para poder llegar más adelante a una correcta evaluación. Por ejemplo, cuando hablamos de la historia social del paciente, pues obviamente nos estamos refiriendo a los datos iniciales de identificación del paciente, como su nombre, su dirección, el sexo, pero también dentro de esta historia social podemos hacer preguntas muy importantes como el nivel de escolaridad. El nivel de escolaridad nos va a servir para saber de qué forma nosotros vamos a hablarle al paciente para que pueda comprender de lo que nosotros estamos tratando de expresar. A esto me refiero a que él pueda comprender no solamente su diagnóstico, sino también su tratamiento y el seguimiento de su terapia para poder llegar a la mejor recuperación posible. Esto significa que va a poder seguir de forma correcta las indicaciones. Otro de los puntos importantes en este tipo de historia social son los antecedentes personales y familiares de interés. Esto quiere decir si alguno de los familiares habría sufrido alguna enfermedad como la que él está pasando en este momento. Por otro lado, una historia psicológica se refiere a si el paciente, por ejemplo, ha tenido cambios tras la enfermedad. Esto significa si después de la enfermedad ha tenido alguna actitud distinta a como lo tenía antes. Si ha tenido más estrés, si ha tenido tensión, si el estado mental del paciente es el correcto, si ha cambiado su conducta, cómo están sus funciones intelectuales, la orientación, su nivel de conciencia, su memoria, entre otras características. Otra historia es la historia vocacional. Cuando hablamos de la historia vocacional, estamos hablando de cuáles son las características que presentaba el trabajo que tenía el paciente, si es que desempeñaba algún trabajo. Cuáles son los conocimientos que tenía sobre ese trabajo y si es que tiene algunas otras habilidades como alguna habilidad de ocio, no sé, por ejemplo, que le guste tocar la guitarra o que le guste practicar algún deporte en específico. Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de la historia vocacional. Cuando hablamos de la revisión de los sistemas y las pruebas y medidas, estamos hablando de una exploración física. Esto significa que vamos a ver si hay desviación de estructuras o funcionamiento orgánico, si tiene problemas secundarios a esas afectaciones, alguna capacidad residual, si el paciente tiene problemas en rangos articulares, si tiene problemas a nivel muscular, si tiene dolor, cualquier tipo de característica que encontremos en el paciente, vamos a poderla ver en la examinación. A grandes rasgos, la examinación es la recolección de toda la información posible del paciente, hablando de los antecedentes en cuanto a la historia clínica del paciente y hablando en la exploración física en las características que presenta en ese momento. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de esta exploración física, podemos medir cosas como la postura, su marcha, hacer goniometrías, medir volúmenes. Me refiero a volúmenes, por ejemplo, si el paciente presenta algún tipo de inflamación, entre otras características. El siguiente punto es la evaluación. Así como la examinación es el proceso en el cual nosotros recopilamos toda la información posible, la evaluación es un proceso dinámico de análisis de información con el cual el fisioterapeuta realiza un razonamiento clínico basado en los datos que ya obtuvimos anteriormente en la examinación.
Esto significa en los datos que pudimos recolectar con la historia clínica del paciente y con su exploración física. Ahora, esta evaluación es el proceso de análisis, es el razonamiento clínico. El resultado de esta evaluación es el siguiente punto, que es el diagnóstico fisioterapéutico o funcional. Como bien lo dice aquí en la diapositiva, es el resultado del proceso de razonamiento clínico y la incorporación de información adicional de otros profesionales según sea necesario. Por ejemplo, si tenemos un paciente que en nuestra recopilación de información, en nuestro examen físico, estamos observando, por decir un ejemplo, que la cara lateral del codo presenta parestesias, adormecimientos, hormigueos. Si nosotros recordamos, haciendo un razonamiento clínico, la raíz espinal C5 es la que inerva de forma sensitiva la cara lateral del codo. Ahora, la raíz espinal C5, eso estamos hablando de dermatoma, pero cuando hablamos de miotoma, estamos hablando de que el bíceps braquial está inervado por la raíz espinal C5. Entonces, si el paciente en la exploración física vemos que tiene parestesias en la cara lateral del codo y encontramos también que tiene alteración en la fuerza de su bíceps, muy probablemente el paciente tenga una compresión a nivel radicular de la raíz espinal C5, que si nosotros recordamos, la raíz espinal C5 se encuentra por arriba de la vértebra C5, entre la vértebra C4 y C5. Muy probablemente el paciente tenga una compresión a ese nivel. Y si nosotros sumamos que adicionalmente de otro profesional de la salud, en este caso el médico radiólogo, nos llega una radiografía donde estamos viendo que tiene una disminución de espacio entre la vértebra C4 y C5, pues entonces ya podemos pensar que sí tiene ese problema. Entonces el diagnóstico fisioterapéutico tiene la finalidad de identificar cuáles son los factores que influyen ya sea de forma positiva o de forma negativa en el funcionamiento del sistema de movimiento. ¿A qué nos referimos con esto? Si tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene una lumbalgia mecánica por hiperlordosis, un factor que puede influir de forma positiva sería, por ejemplo, hacerle un ejercicio de Williams. Una flexión de cadera bilateral generaría una disminución de la hiperlordosis que podría influir de forma positiva en que el paciente sienta bienestar. En cambio, de forma negativa, si nosotros le hacemos una extensión de cadera, teniendo el paciente en decúbito prono, estamos marcando la hiperlordosis, por lo tal el paciente tendría un estímulo negativo, tendría un dolor que aumentaría al realizar este ejercicio. Entonces, así como puede tener una acción positiva o una acción negativa, pues tenemos que identificar ese tipo de factores. También los factores que van a generar deficiencias existentes o potenciales, que pueden ser derivados de una patología o una lesión, que van a generar limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. El siguiente punto, después de hacer nuestro diagnóstico terapéutico, que me quiero regresar un poco al diagnóstico para darle, yo creo que la énfasis que necesita, para poder tener un correcto diagnóstico terapéutico, la base principal es la historia clínica y la exploración física. Si tú no haces una correcta exploración física o una correcta historia clínica, vamos a tener a lo mejor un diagnóstico que no va a estar bien específico porque no pudimos hacer la recolección de datos completa. Es por eso que es importante que la historia clínica y la exploración física sea lo más completa posible. Por decir un ejemplo, si llegásemos a tener un paciente que tiene un problema de dolor y parestesias en miembros inferiores, que pensamos que el paciente tiene una ciática común, pensamos que tal vez tiene compresiones por hernias de disco y lo trabajamos para las hernias de disco, pero vemos que el paciente no mejora, a lo mejor no nos dimos cuenta que en su marcha el paciente camina con una rotación externa, a lo mejor no revisamos que el calzado que utiliza el paciente tiene un desgaste en la parte externa que nos indica que su marcha está trabajándose con músculos pelvitrocanterios que hacen la rotación externa, como lo es el músculo piramidal. Y entonces el sobreuso del músculo piramidal, al ocasionar una hipertrofia del mismo, va a generar una compresión del nervio ciático que no tiene que ver con una hernia de disco. Entonces, puede que nuestro diagnóstico no esté muy específico simplemente porque no hicimos una correcta historia clínica o una correcta exploración física.
Entonces es muy importante que tengamos una buena historia clínica, una buena exploración física y las mejores bases posibles en cuanto a anatomía y fisiología general del cuerpo humano para poder hacer un correcto diagnóstico. Después de este diagnóstico fisioterapéutico, nosotros lo que tenemos que ver es cuál va a ser el pronóstico. En el pronóstico lo que se hace es establecer prioridades. ¿A qué me refiero con establecer prioridades? Por ejemplo, en un paciente que tiene un hombro congelado por una patología X, patología que haya tenido un proceso de inmovilidad, supongamos que el paciente ya tiene por el proceso prolongado de inmovilidad lo que es un hombro congelado, una capsulitis adhesiva. Si yo voy a hablar de mis prioridades, pues lo primero que tengo que tener como mi prioridad es disminuir el dolor. A lo mejor mis prioridades como fisioterapeuta serían: primero, disminuir el dolor; en segundo, recuperar rangos de movilidad; y en tercero, recuperar la fuerza. Estamos hablando de que el rango de movilidad que yo estoy tratando de recuperar lo voy a hacer de forma pasiva, pero esas serían mis prioridades, porque primero el paciente tiene que disminuir o quitarle por completo el dolor. Ahora, en el pronóstico lo que se hace es eso: primero, establecer prioridades. Ahora, estas prioridades van a ser las que me van a conducir a la elaboración de un plan de intervención. Ese plan de intervención, estamos hablando del tratamiento que le vamos a dar a nuestro paciente. Para nosotros poder plantear esa intervención, tenemos que tener marcados, bien definidos, los objetivos que deben de ser a corto, a mediano y a largo plazo. Estos objetivos se los vamos a expresar al paciente, pero van a depender de lo que el paciente pueda o no realizar. Por ejemplo, si yo veo que el paciente presenta dolor, pues entonces uno de mis objetivos va a ser erradicar ese dolor. Pero si yo veo que el paciente sí tiene rangos de movimientos, entonces en objetivo no le voy a poner que obtenga rango de movimiento. Ahora, si yo veo que el rango de movimiento es limitado, que no tiene la cantidad de grados necesarios para cumplir con una funcionalidad normal, entonces ahí va a ser un objetivo recuperar esos rangos de movimiento. Ahora, lo importante es recordar que los resultados deben de ser medibles. Muchas veces en la terapia física no se busca un resultado medible, o si bien el resultado es medible, no lo medimos. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos a ese paciente con una capsulitis adhesiva de hombro y vemos que en su primera examinación el paciente de flexión de hombro tiene, por decir un ejemplo, 45 grados, nosotros tenemos la obligación de utilizar la goniometría para desde el inicio indicarle cuál es su estado en ese momento, y después de las terapias, más adelante, poderle ir demostrando con el paso de las terapias que va aumentando los grados de la flexión de hombro, en este caso de ese paciente que estamos hablando. Estamos hablando de medir en cuanto a una goniometría, de medir, por ejemplo, la fuerza muscular, de medir lo que es la evaluación del dolor con la escala de EVA. El punto es que los resultados tienen que poder ser medibles para enseñar al paciente de una forma concreta y segura que sí está mejorando o que no está mejorando. Ahora, estos resultados y estas prioridades, estos objetivos, tienen que ir enfocados en las necesidades del paciente, en las necesidades de la familia y en las necesidades del responsable del paciente. ¿A qué me refiero yo con esto? Hay que preguntarle al paciente: ¿qué actividad hacía anteriormente que en este momento ya no puede realizar por su lesión? Suponiendo que el hombro congelado sea una paciente de 80 años, por decir un ejemplo, y esa señora, a lo mejor dentro de sus actividades estaba comer en la mesa. La flexión de hombro que necesita para comer en la mesa no es la misma que necesita para poder alcanzar un tendedero de ropa. La señora ya no realiza la actividad de tender la ropa. A lo mejor sus actividades de la vida cotidiana no pasan de los 90 grados de flexión. Entonces, a esa paciente, para recuperar su funcionalidad lo más posible, es llegar a cumplir esas necesidades. No voy a querer que la paciente, después de esa lesión, recupere un rango de movimiento que tal vez no tenía antes de la lesión. Es por eso que es importante enfocarnos en las necesidades del paciente. Ahora, si el paciente no tiene el nivel cognitivo después de la lesión para podernos explicar cuáles son sus necesidades, la familia es, y el responsable del paciente, los indicados para podernos decir cuáles son las necesidades. Por decir un ejemplo, un paciente de secuela de infarto cerebral que tiene una afectación en el hemisferio izquierdo del cerebro, que pierde el lenguaje.
Este paciente a lo mejor tiene una etapa de parálisis en la cual pues tiene paralizado por completo la mitad de su cuerpo y todavía no llega a una etapa espástica, hablando de que es una afectación de la vía piramidal. Este paciente en esa etapa flácida pues depende de sus familiares o del cuidador o el responsable del paciente que se va a hacer cargo de su traslado. A lo mejor ese familiar nos va a indicar, es que batalló mucho para girarlo de lado. Entonces nosotros tenemos que trabajar al paciente para que pueda ayudarnos a que pueda girarse de lado lo más fácilmente. Es que tengo problema para levantarlo. Bueno, hay que enseñarle al paciente y al cuidador, perdón, a que pueda tener una técnica correcta para ayudar al paciente a levantarse y que el paciente mejore la fuerza de los músculos necesarios para poder realizar esa actividad. Entonces, los resultados deben de ser medibles y enfocados en las necesidades del paciente, de la familia o del responsable del paciente. Ahora bien, ya que tenemos estos objetivos a corto, mediano y largo plazo, lo que sigue es poder desarrollar un plan de tratamiento, un plan de intervención de fisioterapia que pueda cumplir con esos objetivos. Entonces, el plan de intervención es la interacción del fisioterapeuta con el paciente y, en su caso, con otros individuos involucrados en el cuidado del paciente. La terapia física no es solamente el trabajo del terapeuta hacia el paciente, sino también del terapeuta hacia los cuidadores del paciente para que sepan cómo manejar al paciente en sus traslados, en su higiene postural, en su higiene bronquial, estamos hablando de un paciente respiratorio, en el uso correcto de las órtesis, en el uso correcto de las prótesis, en la forma en la que van a ayudar al paciente a poder recuperar la independencia al nivel posible y su funcionalidad. Y si no logra esa independencia al máximo nivel, pues entonces el paciente tiene que tener, el acompañante, perdón, tiene que tener el conocimiento necesario para poder ayudarlo lo más posible a desempeñar sus actividades de una forma tranquila y de una forma cuidadosa, tratando de evitar que tenga alguna afectación agregada por un mal manejo del paciente. Tiene el propósito específico de restablecer las funciones del sistema de movimiento, para lo cual se utilizan los medios de intervención con los que cuenta el fisioterapeuta. ¿A qué nos referimos con esto? El propósito se va a lograr gracias a las técnicas con las que trabaje el fisioterapeuta. ¿Cuáles son las técnicas? Pues hay muchísimas formas de trabajar a los pacientes. Tengo un listado que habla de forma general, pero es con la intención de que veamos lo amplio que puede ser un tratamiento en rehabilitación. Por ejemplo, tenemos el entrenamiento funcional en el autocuidado, que el paciente sepa cuidarse de la forma correcta, que pueda tener el entrenamiento necesario para poder realizar sus actividades de cuidado e higiene personal. Medidas posturales y ergonómicas en el trabajo. Obviamente estamos hablando de pacientes generales, desde un paciente de completa dependencia a un paciente que puede seguir laborando pero tiene un dolor en la espalda, por decir un ejemplo. Medidas posturales, desde la forma en la que el paciente postrado en cama se alinea sus segmentos para poder evitar deformidades hasta la forma en la que está trabajando el oficinista que tiene problemas de espalda. Entonces hay que ver mucho la ergonomía para evitar problemas agregados. La integración o reintegración a actividades de esparcimiento y ocio. Esto significa que el paciente pueda hacer actividades generales que hacía de forma normal. Técnicas de terapia manual. Estas técnicas de terapia manual incluyen la movilización y la manipulación del paciente, prescripción, aplicación y, en su caso, la fabricación de dispositivos y equipos de asistencia, de adaptación, de órtesis temporales para protección y apoyo y entrenamiento en el manejo de las prótesis. Esto significa que no solamente es enseñarle al paciente a manejar su prótesis, sino también el terapeuta físico crea órtesis para que el paciente pueda realizar de una forma más fácil sus actividades. Llámese un abotonador, no sé, una órtesis de mano, una férula funcional o una férula de posición neutra después de un problema de espasticidad en mano o para evitar un problema de espasticidad en mano. Técnicas de desobstrucción de la vía aérea, hablando de técnicas de higiene bronquial, por ejemplo, las técnicas de drenaje bronquial postural, de reeducación de la respiración, lo que es la técnica del COL, del PR, técnicas de percusiones, técnicas de reparación y protección del tejido tegumentario. Llámese, por ejemplo, el trabajo de cicatrices, el trabajo que podemos hacer con aplicaciones de láser
en cuanto a las úlceras por decúbito. Las modalidades generales de electroterapia, pues llámese técnicas de corrientes analgésicas, corrientes de fortalecimiento, corrientes de cicatrización, para el entrenamiento funcional del paciente. Agentes físicos y modalidades mecánicas, pues nos referimos al uso obviamente del calor, del frío, del agua, del movimiento, de las técnicas manuales, del uso del timón, de las barras paralelas, de las barras suecas. Instrucción relacionada con el manejo del paciente, obviamente al cuidador, para que sepa cómo ayudar al paciente a realizar sus actividades de la forma correcta. La coordinación, comunicación y documentación para la prevención, rehabilitación física o habilitación física, con la finalidad de generar cambios en la condición de salud de los individuos y sus comunidades mediante la fisioterapia. Esto habla que de la terapia física no solamente es el tratamiento, sino también la prevención de las enfermedades. El último punto es la reexaminación, que si bien lo tenemos al final, no significa que tengamos que esperar a que acaben todas las sesiones del paciente para poder hacer una reexaminación. La reexaminación es el proceso mediante el cual se retroalimenta y se autoaprende en base a los aciertos y errores cometidos al emitir el diagnóstico o al implementar la intervención fisioterapéutica. Ayuda al fisioterapeuta a desarrollar el juicio crítico y perfecciona la toma de decisiones. Consiste en la aplicación y realización de pruebas o medidas que nos permiten evaluar si hay o no progreso en la evolución del paciente con el plan establecido y nos permite modificar o redireccionar el plan de intervención o rehacer el diagnóstico. ¿A qué nos referimos con esta revaloración o reexaminación? Si nosotros estamos viendo que al implementar nuestro plan de tratamiento el paciente no está mejorando de la forma en la que nosotros esperábamos, hay que volver a valorar al paciente, hay que regresarnos a lo que fue la historia clínica, hay que regresarnos a la exploración física y ver si hay algo que probablemente omitimos que nos pueda ayudar a cambiar el tratamiento, enfocarlo a el padecimiento específicamente que tiene el paciente, cambiar las técnicas por otras que a lo mejor nos puedan servir más con ese paciente. El punto es no esperar a que completen las sesiones. Muy comúnmente se valora al paciente y se le da en las áreas de rehabilitación un ciclo de 10 sesiones. Y muchas veces el paciente no mejora de la forma correcta y espera hasta que pasen las 10 sesiones para poder volver a ser valorado. En este caso, si nosotros como terapeutas estamos en contacto constante con el paciente y estamos viendo que el progreso no es el indicado por nuestro pronóstico, si estamos viendo que no está recuperándose de la forma en la que nosotros esperábamos, hay que ver la forma de modificar el tratamiento o de regresarnos a esa evaluación de nuestro historial clínico y de nuestra exploración física para saber qué estamos haciendo o qué podemos hacer para mejorar la condición de nuestro paciente. Entonces la reexaminación es un punto muy importante en el cual tenemos que regresarnos al inicio para saber qué podemos mejorar en nuestros pacientes y siempre hay algo que se pueda mejorar. Por último, pues esta es la bibliografía que utilicé para esta exposición y espero que les sirva la información. Muchas gracias.